Bien, continuamos con la parte final de esta secuencia de ejercicios. Ejercicio número 15. Dice así, una cabeza de martillo H con un peso de 0,25 libras se mueve verticalmente hacia abajo a 40 pies por segundo. Cuando golpea la cabeza de un clavo de masa insignificante y lo empuja hacia un bloque de madera, encuentre el impulso en el clavo si se supone que el agarre en A, el mango, tiene una masa despreciable y el martillo permanece en contacto con el clavo mientras descansa. Ignore el impulso causado por el peso de la cabeza del martillo durante el contacto con el clavo. Bien, lo que nos están viendo es sencillamente el impulso, ¿cierto? Entonces aquí el peso 0,25, la masa peso sobre 32,2, la velocidad inicial que viaja la cabeza del clavo es a 40 pies por segundo y la velocidad final cuando impacta en el clavo no rebota en el clavo, sino vamos a suponer que justo en ese instante se ha tomado una foto y se ha determinado que la velocidad final es cero. Entonces nosotros queremos saber cuánto sería el impacto, cuánto sería este impacto. Entonces sería mv1 menos, sabemos que el impacto es un vector y como está dirigido hacia abajo debe ser menos, y imp es el símbolo de la variable vectorial impacto. Bien, entonces me queda menos imp es igual a mv2y. Prácticamente despejo la variable impacto y me queda 0,31 libras segundo. Bien, ejercicio número 16. La partícula P actúa sobre un peso de 3 libras y una fuerza F1 y F2, donde T está en segundos. Si la partícula originalmente tiene una velocidad v sub 1 pies por segundo, determine su velocidad después que ha transcurrido 2 segundos. Bien, entonces esta partícula P está sometida a estas dos fuerzas. Bien, entonces es un problema en el espacio. Entonces aquí sí se nota claramente el uso de las tres ecuaciones. Entonces tengo la velocidad 3 en el eje X, 1 en el eje Y y 6 en el eje Z. Mi peso es 3 y mi masa es el peso sobre 32,2. Mi fuerza total en el eje X es la suma de la componente en el eje X más la componente en el eje X, ¿cierto? Sería 5y más t cuadrado y entonces me quedaría 5 más t cuadrado. 2t, acá sería 2t porque no hay componente en F2 y luego t en el eje Z. Bien, entonces nos piden determina la velocidad después que han transcurrido los 2 segundos. Bien, entonces utilizo mis tres ecuaciones. Esto triplicado, ¿cierto? 1, entonces tenemos en el eje X, en el eje y en el eje Z hay una particularidad, que en el eje Z está actuando su peso. El peso no está ni en el eje X ni en el eje Y, sino está orientada en el eje Z. Por lo tanto se convierte en una fuerza no conservativa. Y por esa razón le ponemos negativo. Y como también está dirigido hacia, vamos a decirlo, hacia los negativos del eje Z, también es una razón para ponerle negativo. Ahora, como es una ecuación que depende de la variable b2x, b2y y b2z, ya no estoy poniéndole nuevamente aquí un paréntesis. Yo no estoy poniendo ecuación 1, ni ecuación 2, ni ecuación 3. Simplemente le digo, resuélveme las ecuaciones que dependen de 2x, 2y y 2z en forma inmediata. Entonces aquí tienen otro método para resolver sus problemas. Si me piden la magnitud de la velocidad, pues le saco raíz cuadrada de cada elemento elevado al cuadrado. Pies por segundo. No se discute más en este ejercicio. Ejercicio número 17. Ejercicio número 17. Nos dice si se indica la fuerza T ejercida sobre el cable por el motor M, o sea que aquí hay una polea, pero este que está montado en esta estructura de madera es un motor eléctrico M por el gráfico, y se determina la velocidad de la caja de 500 libras cuando T alcanzó los 4 segundos.
Comenzando desde reposo, los coeficientes de fricción mu su S y mu su K son 0,3 y 0,25 respectivamente. Entonces, esto en comparación con los otros ejercicios, este ejercicio se aproxima más a la realidad, porque ya estamos indicándole que tiene coeficiente de fricción entre dos materiales diferentes. Bien, entonces determino, obviamente, que esa tensión está en función del tiempo. Bien, entonces determino los tramos, igual que en lo anterior, y me doy cuenta que es 30 más 15T. El peso es 500 y aprovecho suma de fuerzas en el eje Y, la normal menos el peso. Entonces la normal es 500. Aprovecho, me dicen que parte del reposo. Entonces eso quiere decir que ha sido acomodado, ha sido arreglado, y en el momento que justo va a empezar a funcionar, entonces en ese momento recién este cuerpo va a salir de estado de reposo. Antes de eso sucede que la normal positivo menos el peso negativo y la sumatoria de fuerza en el eje y luego le igual a 0, de tal forma de que la normal es igual a 500. Enseguida me dice que mu sub K y mu sub S son 0,3 y 0,25 respectivamente. Luego, la sumatoria de fuerzas en el eje X sería 3 veces la tensión hacia la derecha, 1, 2, 3, menos otra fuerza a la que se opone, esta de aquí, ¿cierto? Esta de aquí se pondría, esta fuerza de acá. Esa fuerza de aquí, bueno, no se nota bien, a ver, vamos a ponerle sólido, a ver. Ya está. Ponémosle, ya está. A ver, para otro lado me parece que es. Sin flecha. Sería para este lado. Ya está. Esa sería la fuerza de fricción. Esta sería mi fuerza de fricción. Bien, igual a 0 justo en el momento que sale del estado de reposo. Me queda 3 veces F sub A. Ya conocemos que F es 30 más 15T. Menos mu sub S en estado de reposo. Por la normal, de tal forma de que justo este proceso me indica que a los 1,33 segundos empieza a moverse. Hay un ejercicio muy similar a este en la parte superior, y de ahí para adelante ya todo es un proceso mecánico. Me doy cuenta de que parte el reposo, 1x0, armo mis ecuaciones, aquí está de 1,33 a 2, producida por la fuerza que me va a permitir el movimiento. Aquí sería 3 veces 60, 3 veces 60, ¿por qué? Porque es 3 veces la tensión. Y 60, ¿por qué? Porque a partir de 2 segundos, como me piden a 4 segundos, a partir de 2 segundos la tensión es 60. Bien, entonces ahí lo tienes, ahí lo tienes. Y el último es la fuerza no conservativa, mu sub K por la normal. Listo. Y de ahí para adelante, claro, si te has dado cuenta, aquí esta flecha grande para descubrir cuánto vale el tiempo ha sido explicado también en la parte de la introducción de los operadores. Bien, despejamos B2X. No se diga más en ese ejercicio. Ejercicio número 18. La contracción de un músculo, la contracción en un músculo del brazo desarrolla una fuerza que puede medirse en función del tiempo. Como se muestra en el gráfico, si la contracción efectiva del músculo dura un tiempo de T sub 0, determine el impulso desarrollado por el músculo. Sencillo, lo que nos están pidiendo es evaluar la integral de 0 a T sub 0 de esta fuerza. Entonces, de aquí para adelante, lo único que tenemos que hacer es tener mucho cuidado cómo se ingresa la expresión F. F sub 0 u T sobre T exponente a la menos T sobre T. Y como me están pidiendo el impulso simplemente la integral de 0 a T sub 0 de F. Ahora yo le puse este comando simplify para que me simplifique mi expresión, me factorice mi expresión. Así de simple. ¿Ya? Entonces aquí lo único que hay que tener mucho cuidado es en insertar bien mi F. Y tener en cuenta que mientras las versiones del programa que estemos utilizando sea más actual, los métodos de solución en las integrales son mucho más amplias. O sea, hay muchos modelos y muchas formas de resolver. Por lo tanto,
por más que me aparezca mi F muy compleja, y si lo llevo a la computadora y lo resuelvo a través de este modelo, me tiene que arrojar una solución real. Eso es lo que me indica allí. Entonces aquí no me aparece ninguna cosa extraña cuando he integrado desde 0 hasta t sub 0. Por lo tanto se valida mi respuesta. Bien, ejercicio número 19. Y cerramos con el 20. ¿Ya? Bien, el ejercicio número 19 se va a quedar como una tarea, porque también aquí hemos empleado el principio de conservación de energías. Entonces será energía cinética inicial, energía cinética final y el trabajo. Si el trabajo está en estado de reposo, se llamará energía potencial. Como está a una altura h, entonces será mg por h. Y de ahí para adelante le coloco mi ecuación de impulso. Ya está. Bien, lo dejo allí para que tú lo estudies y veas por qué he colocado, por ejemplo, el término 2 acá. Listo. Vamos a finalizar con el ejercicio 20. Si los jets ejercen un empuje vertical de 500 T a la 3 medios Newton, donde T está en segundos, determine la velocidad del hombre cuando T es igual a 3 segundos. La masa total del hombre y el traje jet, o sea, es un jetpack, es de 100 kilogramos. Ignore la pérdida de la masa debido al combustible consumido durante el levantamiento, que comienza desde reposo en el suelo. Bien, entonces igual reseteamos, igual como todos los ejercicios, ingresamos F, ingreso G, ingreso M, aprovechamos la sumatoria de fuerzas en el eje Y, sería F menos el peso, me da el tiempo, le aplico el sistema de selección y espera, me arroja mi tiempo de 1,56, la velocidad en el eje Y inicial es igual a 0 y empieza a moverse a los 1,5672 segundos. Yo quiero saber cuánto será a los 3 segundos. ¿Quién se opone a la fuerza, este tipo de fuerza? ¿Quién se opone? El peso, mv2y. Despejo mv2y y llego al resultado en metros por segundo. Bien, hemos terminado la sesión, muy larga, muy tediosa, muy complicada, pero no es difícil. ¿Ya? Como tú podrás observar, hemos utilizado varios métodos, varios conceptos, pero la idea es resolver un problema lo más rápido que se pueda, pero bien hecho. Bien, nos vemos en un próximo video. Bye bye.